Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar de una enfermedad que es muy parecida a lo que sería una tiña ampollosa o también a una dermatitis de contacto. Les hablaré del eczema palmoplantar agudo o también conocido como eczema disidrótico. Esta es una afectación que se va a caracterizar por la presencia de múltiples vesículas en las zonas que va a afectar, a nivel de las palmas y a nivel de las plantas de los pies, o incluso podría afectar a ambos a la vez. Se caracteriza por el gran prurito que ocasiona en los pacientes que padecen de esta enfermedad. Esta enfermedad tiene un rango de sintomatología, la cual puede ir desde pequeñas vesículas hasta ampollas grandes, caracterizadas clínicamente al examen físico porque estas son muy tensas. La recurrencia es común y los pacientes pueden presentar episodios frecuentes durante meses o años. El término disidrosis se acuñó en el año 1873, el cual caracterizaba la presencia de ampollas en las palmas o en las plantas, creyendo que esto era una alteración de las glándulas sudoríparas. Actualmente se considera que las glándulas sudoríparas no tienen nada que ver con esta enfermedad. Sin embargo, se le sigue denominando eczema disidrótico o disidrosis. Es una enfermedad que con mayor frecuencia va a afectar a los adultos jóvenes y mujeres. Se desconoce la causa del eczema disidrótico, pero se han podido establecer ciertos factores de riesgo que podrían condicionar la aparición de esta enfermedad. Entre ellos tenemos los siguientes: una historia clínica de dermatitis atópica, exposición al contacto con alergenos, principalmente metales, exposición a irritantes de contacto, sobre todo materiales para trabajar los metales, exposición sistémica a alergenos de contacto, por ejemplo el níquel o el cobalto, infección por dermatofitos en un sitio distante a la afección, lo cual se denomina reacción de identificación, tratamiento con inmunoglobulina endovenosa o subcutánea, tratamiento con el secukinumab, que es un inhibidor de las interleuquinas, medicamento que se utiliza para el manejo de la psoriasis, la hiperhidrosis, fumar tabaco, exposición a los rayos ultravioleta. Los mecanismos que podrían producir esta enfermedad actualmente son desconocidos. Una de las teorías es que se da una sobreexposición de dos proteínas que se encuentran a nivel de la piel, las que tienen relación con el agua y el glicerol. Entre ellas tenemos las aquaporinas, la número 3 y la número 10. Esto generará un defecto en la función de permeabilidad hacia el agua de la piel. La evolución clínica de esta enfermedad va a comenzar con la presencia de prurito, comezón, para luego darse la aparición de las vesículas características. Estas vesículas se van a presentar de forma simétrica a nivel de las palmas, también se van a dar a nivel del dorso y los lados de los dedos, caracterizados por la presencia de un prurito intenso. Además, esta también podría afectar la planta de los pies. En un 70-80% de las personas que sufren de esta enfermedad se van a ver afectadas las manos. En casos leves, estas vesículas solo se van a desarrollar a los lados de los dedos, es decir, en las caras laterales. Los nuevos episodios de esta enfermedad o el empeoramiento de la misma se van a dar en estaciones cálidas del año. Cuando se da así, estas vesículas son muy profundas, arraigadas e incluso pueden estar unidas entre ellas formando grandes ampollas. En algunos pacientes podrían causar una sintomología tan grave que podría interferir en sus actividades laborales y diarias. Estas vesículas y ampollas van a persistir durante semanas, luego se van a secar y van a terminar dando una descamación. Las recaídas frecuentes podrían producir dermatitis crónicas de las manos, caracterizado por la presencia de parches o placas rojas, aparición de liquenificación, descamación y presencia de fisuras. Los episodios podrían repetirse cada 3 o 4 semanas durante meses o años. En algunos pacientes, estos brotes podrían darse en personas que estén pasando por estrés físico o psicológico, pero con mayor frecuencia se van a dar sin poder reconocer un factor desencadenante. Durante los episodios de esta enfermedad, la piel va a volver a tomar su apariencia normal. Para el diagnóstico de esta enfermedad
nos basaremos en visualizar e identificar los signos característicos de esta enfermedad, la entrevista del paciente y el historial clínico que tenga cada paciente que esté pasando por esta enfermedad. Visualizaremos la presencia de vesículas o ampollas tensas, profundas, localizadas a nivel de las palmas y a menudo en la cara lateral de los dedos. Pequeñas vesículas delimitadas a las caras laterales de los dedos. Picazón intenso, prurito intenso, un inicio agudo, repentino e historia de recurrencia. Hablaremos que esta enfermedad es grave cuando va a afectar toda la palma de la mano o toda la planta del pie, o se caracteriza por formar ampollas gigantes. Y además, estas características ocasionan una incapacidad para poder realizar nuestras actividades cotidianas, como por ejemplo caminar o poder utilizar las manos sin dificultad, o también si causa dolor o prurito muy intenso. A continuación les hablaré del tratamiento del eczema palmoplantar agudo, o también conocido como eczema disidrótico. Cuando se trata de un eczema disidrótico de leve a moderada intensidad, se sugiere utilizar los corticoides tópicos de muy alta potencia o de alta potencia. Esto sería la terapia de primera línea para esta enfermedad. Corticoides de muy alta potencia o superpotencia tendríamos el clobetasol, y de alta potencia tendríamos la betametasona. Estos se van a aplicar en la piel afectada cada 12 horas, 2 veces al día, por un periodo entre 2 a 4 semanas. También se podría utilizar los inhibidores tópicos de la calcineurina. Tener en claro que estos medicamentos no son los medicamentos de primera línea, como ya les había mencionado anteriormente, debido a que su efecto antiinflamatorio equivaldría a un corticoide de potencia media. El beneficio del uso de este tipo de medicamentos es que no podría ocasionar los efectos secundarios no deseados de los corticoides de alta potencia, como por ejemplo la atrofia de piel o la formación de telangiectasias. Entre estos medicamentos podríamos utilizar el tacrolimus al 0,1% 2 veces al día hasta la resolución de esta enfermedad. Cuando se trata de un eczema disidrótico grave, aparte de las medidas anteriores ya mencionadas, se va a utilizar un ciclo corto de corticoides por vía oral. Entre ellos tenemos la prednisona entre 40 a 60 miligramos por día por un periodo de una semana. Si hay una respuesta adecuada a este tratamiento, tendríamos que bajar la dosis de este corticoide al 50%, es decir, a la mitad, y utilizarlo por 5 días o 7 días más, y luego ir disminuyendo gradualmente la dosis hasta dejar de usar esta medicación por vía oral. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó, pues no se olviden darle me gusta, compartirlo y hacer su comentario en la parte de abajo de este video. Más adelante les hablaré de otros temas, y si quieren que les hable de más tratamientos alternativos para esta enfermedad, pues escríbanlo ahí en los comentarios. Hasta pronto, ya nos estaremos viendo en un nuevo video.